Soy León, CEO de Quantum Consultores, y todos los meses estamos en una edición gratuita de un webinar para todos nuestros clientes, para todos nuestros colaboradores, para todos nuestros seguidores en general. Muchísimas gracias por participar y bueno, el día de hoy voy a hacer toda la presentación. Esta vez me he permitido compartir con ustedes un tema relativamente nuevo, pero que está teniendo mucho auge y sobre todo aceptación por la responsabilidad que están teniendo los representantes legales, gerentes, directorios y, ¿por qué no?, contadores y asesores. Y es un poco el tema que vamos a tratar el día de hoy. Me voy a permitir compartir una pantalla para poder trabajar el día de hoy. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Y la idea de este webinar gratuito siempre es que todos los participantes vivan la experiencia que viven nuestros suscriptores en Escuela de Negocios. Ustedes han visto el video previamente a esta presentación de lo que hace Quantum Consultores. Quantum Consultores es una firma de auditoría y contabilidad. Ya tenemos 17 años en el mercado, dando consultoría tributaria, contable, legal, auditorías tributarias preventivas. Y en el lapso de todo el tiempo, durante los últimos años, con el favor de Dios, hemos podido ingresar al ranking internacional Leaders League, quien también este año, por un año más consecutivo, nos está reconociendo como una firma altamente recomendada en auditoría y contabilidad, y de hecho se lo agradecemos a todos nuestros clientes, sobre todo a todo nuestro equipo humano de colaboradores que siempre están especializándose, estudiando, tienen compromiso, responsabilidad, que hace pues que nuestros clientes estén plenamente satisfechos. Muchísimas gracias por eso. Y dentro de consultores, además de nuestras áreas técnicas y nuestras áreas de negocios, durante la pandemia potenciamos una área de responsabilidad social llamada Quantum Escuela de Negocios. Y con Quantum Escuela de Negocios estamos llevando educación de primer nivel al alcance de todos. Estamos trabajando un plan de suscripciones que siempre ponemos a su disposición. ¿Por qué nuestra responsabilidad social? Porque este plan de suscripciones está orientado a apoyar a contadores que a su vez asesoran empresas, o contadores que tienen sus estudios contables, o contadores que también son contadores generales de empresas, pero muchas veces no tienen el apoyo, brazo adicional de asesores externos, o si están al alcance, pues los honorarios son muy altos. Nosotros lo que hacemos es asesoría personalizada mediante Zoom o mediante una videoconferencia por Teams. La agendamos en nuestra plataforma. Nuestro equipo de consultores especializados, dependiendo de la consulta, los atienden, y para ello también tenemos una plataforma diseñada especialmente para ello, donde pueden acceder 24/7 los suscriptores, donde además se las preguntas y respuestas de las consultas que han tenido los suscriptores, pudiendo acceder a un banco de preguntas y respuestas. Este de suscripciones incluye capacitaciones permanentes y tenemos unos 3 cursos al mes, siempre en diversos tópicos. Hay reuniones de networking, alertas, jurisprudencia, están enterados todos los días de las novedades, y además de que nuestras redes sociales, nuestra comunidad de Telegram, que es abierta y gratuita, también recibe estas alertas y jurisprudencia diaria que compartimos con toda nuestra comunidad. ¿Y qué decir de que nuestra plana docente? Pues es una plana docente de primer nivel. También algo de estos años que nos trajo la pandemia, que por un lado fue un tema muy doloroso, nos dio una oportunidad de brindar también
virtualmente programas de especialización que también están al alcance de todo el Perú, porque de alguna u otra forma todos los contadores del Perú tendrían que haber viajado a Lima, tendríamos que haber contratado expositores para que viajen presencialmente. La virtualidad ha dado la oportunidad de ofrecer programas de especialización que ya van, por ejemplo, el de tributación empresarial en su tercera edición, en su segunda edición el de fiscalidad internacional. Hicimos un primer programa de auditoría tributaria preventiva, está en curso actualmente el de NIF y está por culminar el segundo programa de fiscalidad internacional, y para el otro año tenemos muchos programas más a pedido de la mayoría de exalumnos que se ha convertido en una comunidad de egresados que nos dan apoyo en los temas que quisieran que tratemos. Eso es lo que hacemos en Quantum Escuela de Negocios como línea de responsabilidad social. Así es que los invito a vivir esta experiencia. Hoy día voy a compartir un webinar que es una forma en la que todos los meses, con un curso de 2 horas y media, este va a ser solo de 1 hora, los suscriptores tienen pues acceso a ello. Siempre hacemos uno al mes gratuito para todos nuestros clientes y todos nuestros colaboradores y, como les decía, toda nuestra comunidad. Por lo que está a permanecer hasta el final, porque tenemos un premio especial para aquellos que se queden hasta el último. Entonces, sin más preámbulo, voy a tratar el tema: ¿soy director, gerente o contador? ¿Cómo evito responsabilidades administrativas, penales o tributarias? Eso es lo que vamos a tratar. Bueno, ya como les dije, mi nombre es Marisol León, soy socia principal, fundadora de Quantum Consultores y especialista en tributación, obviamente, docente universitaria, he sido vocal del Tribunal Fiscal y actualmente he merecido con mucha y también satisfacción, y se lo dedico a todas las mujeres contadoras del Perú, la designación de contadora benemérita del Perú como primera mujer nominada con esta designación. Muchísimas gracias también por esto. También ustedes apreciar en esta lámina que tenemos el auspicio permanente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, quien a su vez ofrece a todos los contadores públicos del Perú, por el convenio que tienen con Quantum Escuela de Negocios, si nuestros precios ya son módicos y al alcance de todos, los convenios que tenemos celebrados con los colegios de contadores y la Junta de Decanos hace que corresponda un descuento adicional del 50%. Tenemos la satisfacción también de contar con el servicio de la Universidad Continental, quien está avalando toda nuestra plan educativa, nuestros programas de especialización, y los programas de especialización salen certificados por la Universidad Continental y también por la Junta de Decanos. Bien, entonces vamos a ponernos un poquito en contexto, y esto de la responsabilidad que hablamos de gerentes, directores, asesores, pues tiene un contexto, ¿no? De hecho, todas las empresas somos eventualmente sometidas a fiscalizaciones tributarias. Las principales empresas denominadas PRICOs o principales contribuyentes son normalmente las que sufren estos avatares de fiscalizaciones que llegan permanentemente a sus empresas, o definitivas o parciales. También es cierto que, como un tema previo, debemos de tener en contexto que la economía peruana es altamente informal y es lamentable que aproximadamente un 70% de la economía esté al margen de la formalidad. Ello empeora las cosas para los formales, porque este pequeño grupo del 30% aproximadamente es el que va a soportar finalmente la carga tributaria, la recaudación, la presión tributaria, perdón, las fiscalizaciones que programa la administración tributaria. Y por ello, ese 30% pues debe de estar totalmente preparado. Lo que han hecho las empresas es justamente
ir a la vanguardia y dar un avance, un paso adicional, tal como lo están haciendo las administraciones tributarias en el mundo. Y es que, qué duda cabe que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y herramientas la Big Data, minería de datos, conjuntamente con la inteligencia artificial, ha hecho que las administraciones tributarias en el mundo, en primer lugar, provean servicios a los contribuyentes en sus plataformas virtuales con mayor facilidad que antes, pero también es cierto que esta inteligencia artificial en las administraciones tributarias ha llegado justamente para mejorar la inspección y los controles tributarios a través de la fiscalización, porque esto le va a permitir cruzar información, ver casos de contribuyentes que tienen alto riesgo, pueden seleccionar e identificar cumplimientos. Hay una interacción muchísimo más grande de acceso a la contabilidad de los contribuyentes, adicionalmente a todo el mundo electrónico. Ya tenemos facturación, comprobantes, libros, registros, etcétera, ha hecho que la inteligencia artificial en las administraciones tributarias pues repotencie estas inspecciones y controles tributarios. En consecuencia, las empresas deben de estar preparadas para ello también. Y muchas de ellas, sobre todo las más grandes, cabe decirlo porque es así, se han tenido que preparar para este proceso de transformación digital en el que los controles se han tenido que intensificar para también estar a la altura de todas las exigencias de la administración. El Perú y la SUNAT está pues justamente en este proceso de transformación digital, al igual que todas las administraciones tributarias en el mundo, porque la OCDE, por ejemplo, ha dado o ha emitido un reporte sobre la importancia de que las administraciones fiscales adapten la prestación de sus servicios a canales digitales, es decir, que mejoren una relación de servicio contribuyente, y en eso están. El Perú también tiene un estudio de gobernanza pública. Es claro que todo el Perú a nivel del gobierno central está en un proceso de gobierno digital de toda la administración pública, pero definitivamente este paso de transformación digital lo que le está permitiendo a la SUNAT es mejorar sus procedimientos de fiscalización definitiva y parcial para los PRICOS, de parcial electrónica dirigida sobre todo a los medianos y pequeños contribuyentes, complementado con cartas inductivas, esquelas de citas, que van llegando masivamente con la finalidad pues de poder cortar esa brecha tan grande que hay de empresas o de personas que realizan actividad empresarial pero que no pagan impuestos. La administración tributaria también pues tiene una base de datos importantísima, potente, inclusive la tiene esta ya antes de todo este proceso de transformación digital, donde con información que obtiene de las mismas declaraciones de los contribuyentes o declaraciones anuales de operaciones con terceros o fuentes externas como SUNARS, el mercado de valores, centrales de riesgos, notaría, etcétera, adicionalmente al ITF, pues que obtiene el sistema financiero, tiene una información muy importante para utilizar. Somos testigos de que este proceso de transformación digital de la administración tributaria se ha plasmado desde también unos años con la clave SOL, el buzón electrónico y últimamente pues el chat, el asistente virtual de orientación que lo tiene denominado Sofía, que tiene pues 24/7 de atención, ¿no? Y somos testigos que el día de hoy presentamos todo por mesa de partes virtual o el sistema integrado del expediente virtual y este proceso sigue encaminado. Al día de hoy, 100%, el 100% de los contribuyentes deben de emitir facturas electrónicas y también los libros, excepto pero los libros y registros electrónicos gradualmente también están incorporándose a esa obligatoriedad y va a llegar un momento en que el 100% de los libros y registros electrónicos se tengan que presentar electrónicamente. Con toda esta información que se va acumulando
definitivamente tiene ya las herramientas para poder hacer fiscalizaciones definitivas y parciales con mejores resultados. Claro, es cierto que también debe de capacitar y está en permanente capacitación el personal técnico que trabaja para la administración tributaria haciendo estas fiscalizaciones. Pero esto no se podría realizar no solamente a través del tema del trabajo de transformación digital de la administración tributaria. Esto va a ir y se está complementando, si nos hemos dado cuenta, con decretos, por ejemplo, el 430-20F, en el que las empresas del sistema financiero están obligados a entregar información de las operaciones pasivas a la SUNAT de todos los clientes, sean personas o naturales o jurídicas, los saldos de cuentas sean iguales o superiores a los 30.800 soles. ¿Qué desea SUNAT, además de levantar el secreto bancario? Y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado que si el objeto es un tema de fiscalización del país, no hay una vulneración al secreto bancario. Con esa información, lo que pretende SUNAT obtiene los datos del titular o de los titulares, que si son personas naturales, tiene el nombre, el documento, empresas tiene la razón social, hay que declarar el número de RUC, el número de cuenta, el tipo de cuenta, en qué banco, esa información sabemos que se remite mensualmente a la SUNAT. El hecho es que la administración cuenta sí con una información de todas las cuentas abiertas en el Perú, y entonces va a tener peruanos con cuentas abiertas en el sistema financiero peruano, pero también extranjeros con cuentas abiertas en el Perú. Y esta información va a ir a las administraciones porque hay un convenio que firmó la SUNAT junto con otras administraciones tributarias en el mundo, justamente para intercambiar información. Y lo mismo va a suceder con la información que otras administraciones tributarias en el mundo le provee a la SUNAT. Y ya aquí pueden ver un recorte de gestión donde ya identificó SUNAT, 3.300 cuentas de peruanos, 1.500 millones de dólares en Bélgica e Islas Caimán. Claro que esto no significa que estos 3.300 peruanos han evadido el pago de impuestos y los 3.500 millones hayan salido sin pagar nada. Lo cierto es que a SUNAT le va a servir hacer el cruce y notificar a la persona o a la empresa para poder sustentar el origen de esos fondos. Y es posible que hayan pagado y después hayan salido. Ahí no habría ningún problema, eso no es el problema. Pero podría suceder lo contrario también, que aquí no hayan declarado nada, no hay una explicación del origen de los fondos, y ahí es donde intervendrá pues la acción de la administración tributaria, porque podría tratarse de algún tema de corrupción, lavado de activos, narcotráfico, ¿no? El origen ilícito de esta información o de estos fondos, mejor dicho. Esto se hace en el marco de el acuerdo que tiene el Estado peruano para el intercambio de información, y que tiene que ver con el Acuerdo Común del Reporte o el CRS en sus siglas en inglés, aprobado por la ONU. Entonces, con esa información, SUNAT va a poder obtener información importante y con la finalidad de combatir la evasión y la elusión tributaria. Paréntesis, todo esto que estamos hablando y de información o de normas que se van incorporando en nuestra legislación interna, tienen que ver evidentemente con el plan de acción BEPS. Son 15 planes de acción BEPS que los países de OCDE aprobaron con la finalidad de evitar que se erosionen las bases imponibles de las jurisdicciones y luchar totalmente contra una planificación agresiva en el que las empresas pues buscan vacíos, espacios que puedan dejar de pagar impuestos. Y lo que se está haciendo en el mundo es un combate frontal. Y para ello hay 15 planes de acción.
La administración tributaria, con esta información financiera que va a recibir, estaría colaborando en ese sentido y también ayudándose para esto. Pero también en nuestra legislación del impuesto a la renta, en el Código Tributario, se han ido incorporando normas específicamente, justamente para combatir estos planes de esta elusión tributaria y la erosión de la base tributaria. Y se han adoptado el plan de acción 5, el plan de acción 12. Uno de ellos es la norma antielusiva. El Código Tributario incorporó la norma 16 y lo que se desea combatir en esta norma 16 es la elusión. La elusión es diferente de la evasión, que sí es un delito tributario que se premedita con ardid, con mala intención, con la finalidad de no pagar impuestos, y esto es evasión. La elusión, por el contrario, podríamos llamar una irregularidad, aprovechar el vacío de la norma, pero que finalmente el mundo lo está combatiendo. El Perú lo asimiló y lo que se ha incorporado es que si las empresas realizan un planeamiento tributario en el que se identifique que un acto artificioso o impropio con la finalidad de conseguir una ventaja tributaria, si concurren los dos requisitos, estamos frente a una ilusión. Y lo que pretende combatir nuestra legislación es la simulación o el fraude a la ley o cualquier otra forma de ilusión. Entonces, lo que tiene que hacer en un procedimiento de fiscalización es verificar si la empresa llevó a cabo algún planeamiento tributario que cayó en la calificación de acto elusivo. Entonces, debemos de documentarnos muy bien y revisar muy bien los planeamientos que hacen las empresas, porque si SUNAT detecta un procedimiento de elusión, justamente ahí vienen los efectos en responsabilidad solidaria de directores, gerentes y representantes legales. Aquí me voy a centrar justamente en esa responsabilidad. Resulta que sería responsable solidario por las deudas que la empresa tenga a partir de ese proceso de fiscalización, si es que SUNAT detecta en la fiscalización que la empresa ha incurrido en algún acto elusivo, calificado así en la norma 16. Entonces, los responsables solidarios como gerentes, directores o cualquier otro representante legal podrían ser responsables solidarios cuando dejan de pagar las deudas tributarias de su representada por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Y justamente se presume, para efectos del acto elusivo, que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades cuando la SUNAT aplica párrafo segundo y quinto de la norma 16. Y cuando la SUNAT demuestra que el representante ha colaborado en ese diseño, o aprobación de ese acto de elusión. Si la norma entonces indica eso, yo, SUNAT, debo de probar que se ha cumplido un acto elusivo y debo de probar que el representante colaboró en el diseño, aprobación o ejecución. Y obviamente el representante deberá probar que no actuó con dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Para ello, ¿qué debemos hacer? Para evitar este problema a nivel de los representantes legales. Número uno, lo que debe de hacer todo directorio de una empresa es aprobar los actos, situaciones y relaciones económicas a realizarse en el marco del planeamiento tributario. Por lo tanto, el directorio, para aprobar algún acto de planificación tributaria, debe de tener algún informe de especialistas que indiquen si el planeamiento que van a llevar a cabo, ojo que planeamiento tributario es toda decisión que tome un directorio sobre algún hecho económico, ¿no? Una decisión de inversión, una decisión de compra, una decisión, un gasto. A nivel de temas mayores debemos de analizar eso. Entonces, la aprobación por el directorio va por
definir la estrategia, aprobar esos actos y verificar que la aprobación, ojo, antes de ejecutarse el acto, para que así no tengamos infracción ni tengamos ninguna responsabilidad. ¿Y qué sucede si se define o no se aprueba? Pues adicionalmente a ello debemos de revisar el artículo 177 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Los gerentes son responsables de la ejecución y el artículo 177 de la Ley de Sociedades dice que los directores responden ilimitadamente y solidariamente ante los accionistas por los daños y juicios que causen por acuerdos o actos contrarios a la ley. Esto es a nivel de la Ley de Sociedades. Lo que sí no hemos encontrado es que haya una sanción en el Código Tributario para los directores que no aprobaron estos actos. Sin embargo, esperar que exista una infracción tributaria específica cuando de pronto, si soy un director, representante legal, sí tengo la responsabilidad solidaria de asumir cualquier acto elusivo. Por ello, debemos de aprobarlo todos los años en los directorios. Número 2, tenemos la obligación, si es que SUNAT, obviamente, si el directorio encontrara alguna medida de planeamiento ejecutada y ellos consideran que es un acto elusivo, están obligados a declarar a la SUNAT los datos de todos los involucrados en el diseño, aprobación o ejecución de esos actos de elusión. Entonces, si es que no se declara, tenemos una multa, el numeral 5, artículo 177, del 0.3% de los ingresos, que es lo de menos importancia, porque en el fondo lo que tenemos que cubrir es que eso no sucede en nuestras empresas. Esto es un formato, el formato donde debemos de, los 10 días hábiles de haberse detectado el hecho, notificar a la SUNAT el nombre, apellido de la persona, su documento, el tipo de vinculación y si participó en el diseño, en la aprobación o en la ejecución. Y miren ustedes lo más interesante, el tipo de vinculación va por el lado de si soy gerente, si soy director, si soy socio, si soy asesor, si soy administrador de hecho, si soy contador, o si soy el abogado, inclusive cónyuge, titular, representante y otros, pero sí preocupa que contadores o asesores, directores, representantes legales, al día de hoy estén involucrados en un acto de elusión que la norma está combatiendo por todas las consecuencias. El responsable solidario asume el pago de la deuda de forma personal. Y eso considero que no quisiera que a nadie le pase. Y si estamos hablando de normas internas que se han incorporado en nuestra legislación para combatir la elusión, desde hace muchos años ya existe la Ley Penal Tributaria, en el Decreto Legislativo 813, que combate la evasión tributaria. Y solo para recordar, porque no es que sea algo nuevo, la Ley Penal Tributaria con el artículo 5, el delito contable. ¿Y cuándo estamos frente a un delito contable? Pues cuando cumplimos llevar libros, cuando no anotamos operaciones e ingresos en los libros y registros contables, cuando realizamos anotaciones falsas en los libros y registros contables, cuando destruimos total o parcialmente los libros y registros contables, ¿no? Porque a veces nos ocurren grandes ideas. No nos desenfoquemos. Los contadores públicos, como profesionales que somos, no podemos desconocer la gravedad de estos actos. Muchas veces en Quantum Consultores practicamos auditorías tributarias y cuando pedimos un requerimiento de información y sobre todo de años complicados, muchos contadores nos responden, bueno, se perdió con una naturalidad, ¿no? Se perdieron los libros. Sí, ok, se perdieron, pero hay que rehacerlos. Ah, pues yo tengo mi denuncia en el que se quemaron, se incendiaron. Bueno, señores, el hecho de también anotar facturas
que sustentan operaciones no reales, es un delito tributario. Y aquí está sancionado con pena privativa de la libertad menor de 2 años ni mayor de 5 años. Existe otro delito también en la ley tributaria, en la ley penal tributaria, que indica delito por facilitar comprobantes de pago. Si las empresas obtienen, venden o facilitan cualquier título, ya sea comprobantes de pago, guías de remisión, notas de crédito, notas de débito, con el fin de posibilitar la comisión de delitos tipificados en la ley penal tributaria, enfrentan una pena privativa de la libertad no menor de 5, mayor de 8. Aquí estamos frente, pues, a este deporte nacional, y lo tengo que decir porque hay cifras oficiales que la SUNAT nos mostró en alguna oportunidad en una reunión de gremios empresariales, donde SUNAT identificó muchos colegas, contadores públicos metidos en estos delitos, vendiendo facturas, cobrando comisiones y originándole un forado a la administración tributaria, aproximadamente 4.000 millones de soles, de empresas que reciben estos comprobantes falsos y de contadores que anotan estos comprobantes falsos. Es importante cerrar esos candados, ¿cierto? Para que las empresas no estemos expuestas a esto. Muchas veces por desconocimiento de los representantes legales o de los directores suceden estos temas a la interna. Es importante ahí ir previendo una auditoría tributaria, una auditoría interna para verificar todos estos controles. Adicionalmente a ello, se publicó la ley 31.501. Esto fue una ley que modifica el Código Penal a fin de fortalecer, dice, la lucha contra los delitos de administración fraudulenta, contabilidad paralela y cohecho transnacional. Esta ley lo que hace es modificar las penas, elevar las penas por delitos de administración fraudulenta, que antes eran de 1 año a 4 años, ahora se han agravado de 2 años a 5. Y de contabilidad paralela, que antes era de 1 año a 60 y 90 días con multa, ahora de 2 años a 5 años, con 180, 365 días de multa. Pero esta es una ley que modifica y agrava la pena. Sin embargo, debemos de recordar, ¿y qué es administración fraudulenta? ¿Cuál es ese delito? Entonces aquí podemos apreciar que el Código Penal en su artículo 198 califica como administración, como delito de administración fraudulenta, a este punto número 1 que es muy importante destacar. Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, según sea el caso, o a terceros interesados, la verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo los beneficios o pérdidas, o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de partidas contables. Este delito es indudable que lo cometen los contadores públicos que hacen esto. Por tanto, el hecho de emitir estados financieros, ¿no?, de acuerdo a los requerimientos de terceros que no obedezcan a la realidad, esto es un delito de administración fraudulenta. Y algunos otros, pero salto los que tienen relación con nuestro ejercicio profesional, los contadores que están presentes, pero también los gerentes, directores, representantes legales que están presentes participando en este webinar, que sepan las implicancias de lo que estos actos originan. Un número 5 o un número 5 indica fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. ¿Cuántas veces he escuchado que eso indican algunos colegas cuando presentan información a los bancos, ¿no? Cuando en general estamos frente a cualquier requerimiento en el que los estados financieros no obedezcan a la realidad.
Lo otro es temas que tienen que ver ya con otras acciones. Y el 199, que califica el delito de contabilidad paralela, pues obviamente tiene que ver con tener una ventaja indebida teniendo una contabilidad distinta a la exigida por la ley. En este caso, como les dije, la pena será no menor de 2 años ni mayor de 5. ¿Qué sucede con la contabilidad paralela? Voy a volver ahí en un minuto, pero quería también en esta ley 31.101 resaltar que hay una disposición complementaria final, ¿no? Paréntesis diría, en el que se le ha pedido a los colegios de contadores públicos que en sus códigos de ética incorporen, ¿no? En sus códigos de ética, estatuto o reglamento interno o resoluciones que emanen los colegios de contadores, incorporar estas infracciones, ¿no? Cometidas por los contadores públicos colegiados para que sean sancionados con amonestación, multa, suspensión temporal en el ejercicio o cancelación definitiva de la matrícula, conforme a las disposiciones internas. Pero también es cierto que cada colegio podría ir por caminos distintos. Se le ha pedido que la Junta de Decanos y dé un informe previo favorable a esas infracciones incorporadas al código de ética. Entiendo que el plazo desde el 29 de junio se le dio 90 días para que ya todos los colegios de contadores públicos tengan ese código de ética. Ese plazo ya venció y realmente esperamos que se haya realizado, porque realmente aquí lo que está en juego es la ética profesional de los contadores que se prestan para realizar estas acciones. Y si no son drásticamente sancionadas, cuando no hay un ejemplo gráfico, pues no hay esa generación del riesgo y de la sanción que debemos de esperar, ¿no? Esta ley 31.501, cuando habla de la ampliación de estas penas, incluyendo la administración fraudulenta y también la realidad paralela, y se dice también del cohecho transnacional, tiene que ver con los alcances de la ley 3424. Esta ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito del cohecho transnacional, el cohecho sinónimo de soborno, sobre todo si las empresas pueden poner en marcha medidas de prevención para evitar que ocurran esto. Entonces aquí un poco ya voy entrando en materia para hablar del compliance. Exactamente. El compliance realmente tiene su origen en una expresión inglesa que es referido a los planes de prevención que las empresas deben de realizar frente a la corrupción y frente a los delitos relacionados con sus actividades. Eso es el compliance. Sinónimo también de cumplimiento, ¿no? Y el cumplimiento que las empresas están obligadas a realizar porque hay normas legales que regulan estas actividades, estos delitos, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. O sea, ¿qué ha sucedido en el Perú? Pues a raíz de tantos escándalos y problemas, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, etcétera, se fueron dando leyes. Esta ley 3424, que ya hago referencia, se dio en abril 2016 y esta ley lo que pretende combatir es el delito del cohecho. Y también existen otras leyes que se han dado, el decreto legislativo 1352, la ley 30835, el decreto legislativo 1305, el decreto supremo 002/2009. Todas estas normas se han dado para que las empresas estén prevenidas
de que si se comete un delito de cohecho, hay una sanción. Si se comete un delito de lavado de activos o delito de financiamiento del terrorismo o tráfico de influencias o colusión o corrupción privada, pues hay sanciones penales. En ese escenario, a este le podríamos llamar el compliance legal, al que todas las empresas con un buen gobierno corporativo están obligadas a implementar un compliance legal para verificar que no caigan en ninguna de las causales que estas leyes están combatiendo. Y como ustedes verán, aquí no hay necesariamente algo tributario, pero tenemos la ley penal tributaria, entonces también hay un problema de abordar y las empresas deben de cubrir. Dentro de esta ley 3024-24 que está ahí cohecho, hemos visto también hay códigos y sanciones en el Código Penal para la contabilidad paralela, para la administración fraudulenta. Adicionalmente al entorno penal, se suma la norma antielusiva con todas las responsabilidades solidarias que deben afrontar las empresas. En ese escenario es que entra a tallar algo que no es legal ni cumplimiento obligatorio, pero que las empresas, por todo esto que estoy explicando, están obligadas a realizar. Y esto no es otro que el compliance tributario. Bueno, con el delito de contabilidad paralela, lo que quería solamente complementar es que aquí el responsable no solamente es el contador. El artículo 27 del Código Penal dice que el que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante de una sociedad realiza el tipo legal de un delito, es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamenten la penalidad no concurran con él, pero sí en la representada. ¿Qué quiere decir esto? Que si se observa algún delito penal por administración fraudulenta o contabilidad paralela, en el caso de una persona jurídica, el autor del delito es el representante legal. Y eventualmente, de ser el contador, al igual que el gerente, serán instigadores o cómplices, ¿no? Entonces, eso solo para cerrar la idea de el problema que no va canalizado únicamente el contador público, sino el representante legal una vez más. Y podría inclusive concurso de delitos, el concurso de delitos en el que si hay una contabilidad paralela, tiene la sanción del Código Penal, pero también el artículo 5º de la Ley Penal Tributaria, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y en estos minutos que me restan, dado todo ese contexto, qué duda cabe que las empresas deben de implementar un compliance tributario para la tranquilidad de los representantes legales, que son responsables solidarios, de los directores, que son quienes aprueban los planeamientos tributarios, y finalmente los gerentes, contadores, que ejecutan, diseñan, incluyendo los asesores. Debemos de estar siempre actuando con ética dentro del marco legal, porque ciertamente hay planeamientos tributarios bajo línea de opción que la ley no persigue, que el mundo no combate y que es una elección válida. Y esta siempre se logra hacer. Entonces, en el Perú, como les decía, no hay una norma expresamente, pero estamos obligados porque queremos la tranquilidad de que nuestras operaciones en las empresas no caigan en ningún tema legal, ningún tema penal, ni ninguna responsabilidad administrativa. Ciertamente que el compliance tributario legalmente sí existe en otros países. Bien es cierto que España y la OCDE, por ejemplo, la OCDE, voy a hablar primero de la OCDE, tiene un modelo de cumplimiento cooperativo denominado en inglés, en el cual establece pautas para desarrollar una mejor relación con la autoridad mediante la cooperación y transparencia tributaria. Si esto es así, en lo que ha diseñado en un marco de transparencia total,
entre administrador y contribuyente es que el contribuyente participe a la administración de todas sus ideas de planeamiento tributario y demuestre un cumplimiento verdadero de las normas y que no tenga ninguna deuda para que justamente sea la administración tributaria en ese marco de operación entre administración y contribuyente, sea quien apruebe esos planeamientos. Esto se ha llegado a implementar muy satisfactoriamente en España con la norma UNE 1962, que tiene un sistema de gestión de cumplimiento tributario y hay norma comunitaria y que pretende mejorar el cumplimiento fiscal hacia un modelo preventivo, con estableciendo relación de cooperación y transparencia con la autoridad. O sea, aquí la empresa española le toca la puerta a la autoridad tributaria y le dice, este es el planeamiento que quiero hacer, está de acuerdo, perfecto. ¿En qué estamos llegando o a dónde vamos a llegar ahí? En que haya una facilitación del cumplimiento por la confianza que la administración tiene con la empresa. Yo particularmente creo que aquí en Perú hay mucho camino por recorrer todavía para llegar a esa situación, cuando aquí en el Perú tenemos que combatir la informalidad frontalmente, porque ciertamente muchos de ustedes podrían decir, y comparto la opinión, de qué está haciendo la administración tributaria para incorporar a ese 70%, ¿no? Parte de ello es la fiscalización electrónica, como les decía, que espero que con los algoritmos realmente identificados que detectar inconsistencias de sujetos sin capacidad operativa y todo ello se pueda ampliar la base tributaria y se logre finalmente. Pero todo depende también de la ética y la conciencia tributaria de la ciudadanía. Por el momento estamos viendo que los esfuerzos se están centrando en este 30% con medidas de las normas del primer mundo para combatir la elusión y la evasión tributaria, y ya está dado, el riesgo está dado, no sabemos la ejecución, a qué nivel llegará, ya estamos viendo casos de elusión y comité de revisión, la SUNAT resolviendo estos temas, pero lo más importante es que actuemos preventivamente. Entonces, el compliance tributario debe de estar enfocado en prevenir riesgos fiscales, disminuirlos, minimizarlos, si es posible, eliminarlos. Ciertamente esto ayudará a generar un correcto cumplimiento mediante el establecimiento de políticas de control interno, protocolos de prevención, detección, y un poco para entender los lineamientos, ¿no? Hemos ensayado algunas, recuerden que esto no tiene una base legal, pero los compliance que se hacen legales actualmente más o menos tienen pautas, ¿no? Hay que considerar las áreas de riesgo de la empresa basadas obviamente en las obligaciones tributarias y la naturaleza de la organización, determinar la expectativa de la organización, el alcance del compliance, claro, porque todo lo que es un alcance muy rico y evidentemente el trabajo es mucho más grande. Alguna empresa querrá solamente el compliance tributario por la norma antielusiva, algunos querrán por la norma antielusiva más temas penales tributarios por operaciones falsas, o riesgos que asume por un mal manejo de la contabilidad, por falsear balances, etcétera, y todo esto depende del alcance de la empresa. Una vez que se haga este trabajo, se deben de generar manuales, protocolos, políticas de cumplimiento tributario, establecer procedimientos para la investigación de cumplimientos, sospechas de omisiones y comisión de algún delito tributario, implementar ese plan de acción, generar compromisos de toda la organización, porque qué duda cabe que el de un compliance tributario y su ejecución dependerá de la filosofía de sus líderes. Efectuar la formación del personal encargado del cumplimiento, así como tenemos un oficial de cumplimiento para todas estas medidas de compliance legales que les mostré en la diapositiva, podríamos formar a un oficial de cumplimiento en impuestos. Establecer sistemas de supervisión permanente, medición, evaluación y auditorías anuales para mejora continua y verificar si todo está bien.
Entonces, debemos en ese diagnóstico que hacemos en el tributario identificar las debilidades para corregirlas, las amenazas para afrontarlas, las fortalezas para mantenerlas, las oportunidades para explorarlas y una guía, digo acá, a manera de ejemplo, ¿no? Podemos enunciar acciones como parte de las actividades de compliance, y esto lo he dividido en 6 grandes rubros. El primero, básico, elemental, el que no se nos puede pasar, es el de contar con los medios de contacto actualizados, teléfono celular, correo electrónico, del buzón electrónico, porque a veces nadie se percata de que el contador cambió, salió, o el asistente que tenía toda la identificación, o el celular se perdió, cambió de número, y nunca recibieron las notificaciones electrónico por estas debilidades. Y qué peligroso no recibir la notificación a tiempo por el buzón electrónico, ¿cierto? Número 2, evitar riesgos con clientes y proveedores. Yo no puedo prestarle el servicio a cualquier cliente que venga que me quiera pagar. Yo no puedo contratar con un proveedor porque necesito comprar un bien o servicio. Las empresas con buen gobierno corporativo, con buenas prácticas, sabiendo esos antecedentes que les he comentado, tiene que homologar proveedores, tiene que seleccionar proveedores, tiene que evaluar proveedodores y también clientes. ¿Se imaginan atender a un cliente que evade o atender a un cliente? Hace poco nos tocó el caso en el que nos tocaron la puerta y me dicen, tengo el caso de un trabajo especial de auditoría financiera. Ah, muy bien, yo casi no entro a la reunión. Quiero un análisis de mis cuentas por cobrar. Ah, perfecto. ¿Y qué le preocupa de sus cuentas por cobrar? ¿Cuánto puedo cobrar de todo esto que tengo por cobrar? Porque he cruzado con algunos clientes y me dicen que ellos no me deben nada. Entonces creo que la contabilidad está mal hecha. Ah, muy bien, bueno, tendríamos entonces que revisar, hacer confirmación. Y luego me dice, ¿qué necesitan ustedes para poder hacer la propuesta? Ah, necesitamos los estados financieros. Y nos dice, ¿los estados financieros que le presentamos a la SUNAT o los estados financieros gerenciales? Y ahí es donde yo levanto, paro las orejas y le digo, perdón, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces puede ser que por temas gerenciales separamos líneas de negocio, que de repente la contabilidad no lo tiene, cosa que debería tenerlo, pero él nos dijo, lo que pasa es que mis estados gerenciales incluyen a clientes a los que yo no le facturo. Ah, porque esa empresa venía de fuera. Decía, acá en Perú es imposible, todo el mundo ve factura. Y entonces tuvimos que desechar el servicio. Imagínense si no hubiésemos tenido esa conversación. Pero nosotros, y eso todas las empresas lo deben de hacer, tenemos filtros y un checklist que debe de cumplir el potencial cliente para que podamos hacerlo. Lo mismo pasa con los proveedores. Y imagínense, proveedores que pueden emitir comprobantes de pago de operaciones falsas, comprobantes de pago de cuando el RUC ya se ha dado de baja, pero y ahora últimamente estamos en la obligación de homologar de todas maneras, porque si tiene la calificación de sujeto sin capacidad operativa que entra a tallar o en vigencia a partir del enero del 2023, perdemos gasto, perdemos costo, crédito, todo lo que yo tuviera como beneficio porque he contratado a una empresa que no tiene capacidad operativa. Por lo tanto, todo esto es prevención, ¿no? Entonces, ¿qué me dar una idea de qué sujeto no tiene capacidad operativa? No tiene empleados, no tiene activos, no tiene inventarios, no declara una utilidad, siempre tiene pérdidas, no son localizados en sus domicilios, o el domicilio fiscal que ha declarado no tiene capacidad económica, tiene un capital social de 500 soles, y pretende venderme por 10 millones, etcétera, ¿no? Entonces, el tercer es observar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. El cuarto es implementar medidas precautorias al momento de subcontratar servicios de personal. De hecho, que yo diría
que deberíamos de hacer un compliance tributario guión laboral, dado que ahora hay tantos requisitos y opciones formales que las empresas no sabemos si estamos cumpliendo, y como hay una ley de tercerización que es tan controvertida, es importante medir en esos casos, ¿no? El punto 5 es erradicar estrategias que impliquen la obtención de un beneficio tributario. Descartemos de plano cualquier figura artificiosa para poder obtener una ventaja tributaria por razones que ya hemos comentado. Recabar elementos que demuestren la materialidad de las operaciones relevantes de la. ¿Cuántas empresas nos dicen, ¿por qué me agobian con tanto pedido? Si ya tengo la factura, el contrato, el medio de pago. Necesitamos que se sustente la operación, porque es un medio de prueba que los va a dejar tranquilos. De lo contrario, esa falta de ciencia, entre comillas, para SUNAT significa una operación no real, y como quiera que queremos combatir las operaciones no reales, tenemos un checklist de una serie de documentos que necesitamos para que esa operación relevante se demuestre que fue real. Y una empresa organizada con procesos y controles internos organizados cuenta con toda esa trazabilidad. Entonces, ¿hay beneficios o no hay beneficios de la implementación de un compliance tributario? Por supuesto, ¿no? Tenemos una detección, gestión y control de riesgos tributarios, una mejora continua, evitamos sanciones el día que nos fiscalicen. Vamos a tener una disminución de las auditorías por parte de SUNAT porque nuestro cumplimiento es perfecto y el día que nos fiscalicen está todo ordenado, salvo los temas discutibles que nunca van a terminar. Pero por todo lo demás hay un cumplimiento oportuno de obligaciones, vamos con un control efectivo para prevenir cualquier delito penal, lavado de dinero, defraudación tributaria. Vamos a limitar la responsabilidad penal de la empresa porque va a poder demostrar todos los controles que implementó. Vamos a poder pagar impuestos más rápido porque también cuando hacemos un compliance tributario, lo que hacemos es usar una herramienta, la auditoría tributaria preventiva. Esa nos va a permitir tener un diagnóstico, pero también ver oportunidades de planeamiento tributario bajo economía de opción. Vamos a mejorar la relación autoridad-contribuyente y en algún momento ese compliance tributario se va a en un compliance legal, como en España y como lo propugna la OCDE, pero todavía tenemos un camino largo por recorrer. Teniendo entonces en cuenta que la cultura de la prevención es muy importante, ¿no? También coincidimos con Jorge Bravo al escribir un artículo sobre compliance tributario en el Perú, coincidimos en que ya llegó el momento en el que la prevención entre a tallar en las empresas, en la cultura, y es lo que en los 17 años que tiene es lo que a nuestros clientes les hemos compartido. Todos nuestros clientes que han actuado en la cultura de la prevención tienen un 95% de éxito en las fiscalizaciones tributarias que atendieron. Ahora, ¿por qué sale a la luz este tema? Una cosa ya más urgente, justamente por las leyes que se han dado a lo largo de estos tiempos que involucran la responsabilidad penal de los representantes legales, el delito contable y tributario de los contadores, pero también la contabilidad para la administración fraudulenta de los directores, perdón, de los representantes legales una vez más. Entonces, se le da no solamente una importancia a la liquidación de impuestos de forma correcta, sino a las oportunidades de encontrar mejoras y también propuestas de planeamiento tributario, ¿no? Como les decía, la auditoría tributaria preventiva es la herramienta, ese valor agregado. Prevención de responsabilidades, minimizar riesgos tributarios. Esto nos va a ayudar a elaborar un mapa de riesgos para poder prevenir, controlarlos. Y vamos a encontrar posibilidades de ahorros tributarios, muchísimos. El planeamiento tributario bajo economía de opción
se va a dar, esa es la ventaja de la auditoría tributaria, me ayuda a reducir o eliminar ineficiencias tributarias, me ayuda a optimizar el flujo tributario. ¿Cuántas veces hemos visto pérdidas tributarias que no arrancan los contadores en la declaración jurada? O saldos a favor de impuesto a la renta, que por un tema de desconocimiento quizás de las contables, no se han compensado de parte contra el IGB del mes, contra las retenciones, y se ha pensado que tendría que seguir arrastrando hasta que se agote, ¿no? Entonces, este diagnóstico que la auditoría tributaria preventiva me permite a estas oportunidades de mejorar flujos, de eliminar ineficiencias tributarias y de planeamientos tributarios bajo economía de opción. ¿Cuándo vamos a estar seguros que el planeamiento que estamos haciendo es correcto, que no es elusivo? Cuando se cumple con esto. Yo cumplo la ley, número 1. Cuando verdaderamente realizo el acto y cuando realizo el acto valor de mercado. Si yo en las decisiones que tomo como empresa encuentro estos 3 puntos, estoy libre de problema y encontrar ahorros tributarios, porque siempre vamos a encontrar espacios en la ley lícitos para no pagar más impuestos, cuando no gravamos con renta algo que el área contable consideró renta, cuando diferimos resultados porque la ley me lo permite y quizás la empresa no utilizó ese beneficio, como las ventas a plazo. Podemos superar límites y restricciones. Claro, de repente tengo una restricción por el camino A, pero por el camino B, que es lícito, sí me permite. O creo una nueva empresa que va a empezar de cero. Nadie me obliga a entrar al régimen general. Puedo empezar por el MIPE tributario. Y estoy localizando beneficios en una estructura de menor imposición y todo es dentro del marco legal, ¿no? Yo les voy a dejar aquí algunos ejemplos. De esto tratamos en los cursos con mayor detalle, 2 horas y media, ¿no? Ejemplos de opción, ¿no? ¿Compro un activo fijo con un crédito normal o compro un activo fijo con leasing? Bueno, si me va a dar la ventaja de la depreciación nada, elijo comprar un activo fijo por leasing. Eso es discutible, no estoy falseando ni creando artificiosamente nada. Una lista de los ahorros que puedo conseguir, ¿no? Revisar mi cartera amorosa, verificar si tengo trabajadores con discapacidad, cuántos estamos usando ese beneficio, verificar que si tengo existencias de poca rotación, rematarlas, para darle validez a esa desvalorización de existencia que como estimación no es aceptada tributariamente, pero si pierdo realmente, sí se acepta. Mi crédito por investigación, por actividades de investigación y desarrollo. O el solo hecho, ¿cuántos de los aquí presentes al 31 de julio ya revisó sus estados financieros e hizo una proyección del impuesto a la renta para saber si va a haber impuesto a la renta o pérdida? Porque si yo prevengo que voy a tener una pérdida de plano ya con mis estados financieros a julio, suspendo mis pagos a cuenta o modifico el coeficiente y no desfinancio a la empresa. Entonces, ¿valdría la pena destinar recursos para la prevención? Pues creo que la respuesta a todas luces es sí. Esas acotaciones que no tenemos previstas el día que una fiscalización se cierre puede generar problemas muy grandes de continuidad de la empresa inclusive. Un problema de la empresa en marcha, donde los trabajadores se pueden quedar sin empleo, donde los acreedores van a ver debilitada la solidez de su crédito. Los accionistas pueden perder su patrimonio. Podríamos estar entonces expuestos a ello, ¿no? Entonces, en conclusión, cuanto más perfeccionemos la aplicación del compliance, aplicándolo específicamente en la materia tributaria, más se vislumbra la necesidad de actuación específica del contador tributarista. Somos un equipo, un contador tributarista con un abogado que nos tiene que ver la parte legal penal, legal elusiva.
Siempre un equipo multidisciplinario es importante, pero la mayor cantidad del trabajo en un compliance tributario será un contador tributarista o un auditor. La cultura organizacional será la clave para prevenir o lamentar, como les decía. Quienes se adaptan a estas nuevas exigencias fiscales, redoblando sus esfuerzos en la administración de contingencias, que implementen metodologías o mitigar sus riesgos y estarán en mejor posición para atender fiscalizaciones. Y el día de la fiscalización les aseguro que con estas medidas de prevención se van a minimizar las multas, los intereses, los recargos y en muchos casos poder lograr una resolución de terminación en cero. Las gerencias deben de llevar a cabo una auditoría tributaria preventiva para identificar ese mapa de riesgos tributarios y generar las medidas correctivas. Esto forma parte, como les decía, de un buen gobierno corporativo. Bien, la implementación de un compliance representa un gran desafío cultural y organizacional. Los beneficios son muchísimos, desde prevenir delitos fiscales, así como seguridad, certeza y transparencia en la información tributaria que el contribuyente presenta a la administración, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahora viene toda una ronda, seguro he visto muchas preguntas y voy a tratar de, en aras del tiempo, destinar este tiempo para poder atender todas sus preguntas, ¿bien? ¿Me puede ayudar alguien de administración con las preguntas mientras yo tomo un poquito de agüita? Sí, claro. A ver, la primera pregunta que tenemos es acerca de Luis, eso es de Luis Alberto Guamán y nos comenta, ¿qué pasa con los que contabilizan operaciones no reales sin saberlo? Porque ellos solo hacen un filtro básico de consulta de RUC, solicitar bancarización, detracción, etcétera, y aún así se descubre después de años que se trata de una operación no real. Bien, muchas gracias, Luis Alberto. Aquí es muy importante para nosotros en nuestro ejercicio profesional ser responsables del circuito, o sea, sí debemos de hacernos responsables del circuito. Si llega un proveedor, yo debo pedirle a mi empresa que ese proveedor cumpla con todos los requisitos, como les decía, ese checklist, ¿sí? Pero a su vez, yo como contador, cuando tengo la factura en la mano, debo verificar en SUNAT capacidad, sujetos sin capacidad operativa o no ha habido, para inmediatamente poner en la gerencia y devolver la factura. Imaginémonos que sí pasó todos los filtros, es habido, tiene un perfil de cumplimiento válido y no calificación de sujetos sin capacidad operativa. Nosotros los contadores debemos de exigir la fehaciencia. Ahí es donde caen las operaciones no reales. Cuando estamos frente a una factura falsa y nosotros como contadores lo desconocemos y vamos a tener que documentar la trazabilidad de toda esa operación. ¿Dónde salvo mi responsabilidad? Cuando efectivamente toda la trazabilidad está, porque yo verifiqué que sea no habido, verifiqué que existe el RUC, verifiqué que tengo el entregable del servicio, verifiqué el medio y verifiqué, y yo no fui el responsable de la contratación. Ahí es donde vamos a documentarnos. Pero si solamente verifico el RUC, contabilizo y pago sin guardar la sustancia, recordemos que los contadores somos responsables de la liquidación de impuestos. Y cuando liquidamos impuestos y presentamos declaración jurada anual de renta a la SUNAT, debemos de verificar que exista la fehaciencia. No esperar eso el día de la fiscalización, es de nuestros procesos. Eso es lo que les recomendaría. ¿Bien? ¿Quién más? Genial. Magali nos consulta. Buen día, doctora León. Me ha pasado el año 2021 con una empresa exportadora que ya no tiene actividades desde octubre de 2020 aproximadamente. Cobraron utilidades en marzo de 2021 acumuladas. Se preparó los cálculos de las retenciones, pero al final no se presentó el correspondiente ni se pagó las retenciones. Todo está reflejado en el balance de 2021. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer en este caso respecto a la responsabilidad del contador?
A ver, Magali, muchas gracias por tu pregunta. Si no tienes actividades de octubre 2020 y cobraste utilidades, pero aunque no tengas operaciones, lo cierto es que hubo pago de utilidades, ¿cierto? Entonces, el pago de utilidades, recuerden que genera un pago de impuesto a los dividendos, dependiendo de si el pago ha sido a una persona domiciliada, en cuyo caso no hay retención, o persona natural domiciliada o no domiciliado. Si se generó la retención, lo primero que hay que verificar, además, y esto es un punto que también se encuentra mucho en las auditorías, es verificar cuándo nació la obligación, porque los cobres o las áreas contables, vamos a decirlo así, trabajamos mucho solo con las operaciones, pero resulta que el libro de actas o confirmar cuándo fue el acuerdo de distribución de esas utilidades, porque muchas veces el acuerdo de distribución se da en marzo y los pagos se dan en otra fecha, o a veces hay pagos en marzo y el acuerdo de distribución es en abril. Lo que ocurra primero que marca la pauta del impuesto. Luego, si no presentaste el PDT ni pagaste las retenciones, tienes que regularizar el pago y presentar tu declaración jurada del año 2021, porque aunque no tengas operaciones, te exime el hecho de no presentar declaración jurada con los estados financieros, y los estados financieros se han podido hacer hasta el cierre. Si tú lo subsanas y lo haces, esto definitivamente no cae en lo penal, Magali, no tienes una responsabilidad respecto de los estados financieros porque tú los puedes regularizar y pagar tu multa. Eso no es delito, no estás falseando información. Lo que estás haciendo es, aquí hubo un pago de un PDT o una declaración que no pagaste y solamente la vas a regularizar ahora. Es distinto cuando falseamos intencionalmente. Yo sé que tengo una utilidad de 1 millón, pero el banco quiere que yo tenga 2 millones para que me dé el crédito. ¿Me dejo entender? O sea, no estamos falseando balance a ese nivel. Así es que regularízalo para que todo sea más rápido. Ya, yo leo las preguntas acá del chat y aquí bueno, nos preguntan en el chat si es que las diapositivas se van a compartir. Sí se van a compartir, Wilson, siempre las compartimos con el video y material. Así es que estén atentos a nuestras redes. Es más, nuestras redes tienen que ver con el hecho de participar en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, videos en YouTube y nuestra comunidad de Telegram. O sea, nos pueden ver por todo. Y lo único que no estamos es en Twitter, pero inclusive ya nuestra área de escuela de negocios ha incursionado la plataforma de TikTok. Muy bien, entonces vamos a leer qué más aquí. Ya, sí, tenemos las diapositivas, sí, muy bien. Muchas gracias, Enrique, me dice, de acuerdo con todo lo manifestado en la exposición. Julia me agradece. Cristina me dice, ¿cuáles serían esos recursos para la prevención que debe implementar una empresa? Ya lo compartí, Cristina, seguro me lo preguntaste antes de darles esos tips. Magali, Dionisio, Ricardo me dice el material. Verónica, ¿cuáles son los que indica que estoy ante un sujeto sin capacidad operativa? Lo compartí también en la diapositiva, Verónica. Acuérdate, hay que ver si tiene empleados, si es que paga sus impuestos, si está como habido, si es que tiene un capital mínimo. Normalmente las empresas que homologamos proveedores para admitir a un proveedor, pedimos estados financieros y ahí nos vamos a fijar. También, si tiene maquinaria, si el domicilio fiscal que dice realmente es un domicilio que denota capacidad operativa, ¿no? Imagínense llegar a un lugar donde me dice que me va a vender 10 millones, pero está ubicado en un donde su infraestructura deja mucho que desear y no creemos que esté en condiciones de atenderlo. Eso lo debe de hacer siempre las áreas de logística, los contadores. Claro, en empresas más pequeñas, los contadores hacemos muchas cosas, pero estamos hablando de medidas de control que deben de venir desde el área administrativa. ¿Bien?
Jorge Álvarez me dice, una empresa de transporte terrestre embargaron activos, perdón, fijos, SUNAT, y no nos pagan nuestro CTS. A ver, Jorge, si entiendo un poquito tu pregunta. A esta empresa de transporte terrestre, la SUNAT les embargó los activos fijos, y a ustedes los están perjudicando porque pagan la CTS. Es lo que les decía. Justamente cuando pasa esto, donde con una fiscalización de su empresa no previno y luego tiene grandiosas acotaciones que no puede pagar, que inclusive en tu caso ya han embargado los activos fijos, pone en peligro el riesgo de empresa en marcha y pone en peligro justamente la continuidad de los trabajadores y sus pagos de derechos laborales. Es lo que sucede por no actuar con prevención. En estas empresas, cuando hay mucha formalidad, justamente algunos colegas me preguntaban, pero Marisol, ¿qué hago cuando yo veo que en mi empresa compran facturas? Ética, y por tu tranquilidad renuncia y busca otro trabajo. O sea, realmente, pero Marisol, ese es mi sostén de vida. ¿Quieres tu tranquilidad o quieres que pase esto? ¿No? Entonces, igual sucede con los asistentes y los auditores profesionales. Realmente la ética es lo que debe de primar en nuestro ejercicio profesional. Así es que, Jorge, ¿qué decir? Es bien complicado, tienes derechos laborales por cobrar y esperamos que la empresa te pueda pagar, pero esas son justamente las consecuencias de no actuar en la cultura de la prevención. Wilson Guevara, ¿hasta dónde es la responsabilidad del contador como asesor externo? Solo se procesa la información de los documentos que alcanza el contribuyente. Bueno, Wilson, ¿eres contador o eres asesor? Porque, ojo, que si estás indicándome que recibes información que alcance el contribuyente y la procesas, entiendo que, Wilson, estás en tu papel de contador. Si eres contador y firmas los estados financieros, en ese escenario eres responsable de los estados financieros que emites. Y como le decía a uno de los participantes al inicio, yo como contador no me puedo basar ni hacer una contabilidad en documentos. Si yo hago contabilidad basado en facturas de compras y de ventas, discúlpenme lo que les voy a decir, pero están haciendo su contabilidad del IGB. Porque con criterios de devengado yo necesito ver los contratos con clientes, los contratos con proveedores, para poder saber si reconozco el ingreso en este ejercicio o en el otro, o el gasto. El tema se ha vuelto muy profesional. Aplicamos NIF para los estados financieros. No puedo trabajar con comprobantes de pago de compra y venta. Y peor aún, si trabajo solo con comprobantes de compras y ventas, ¿dónde está la fehaciencia de la que hablábamos hace un rato? ¿Cómo puedo yo entenderme de saber si son facturas falsas o no? Puedo terminar completamente involucrado, Wilson. Yo te recomiendo, la contabilidad de hoy es una contabilidad bajo NIF, bajo estándares internacionales, aunque sea PYME. Y desde el punto de vista tributario, el riesgo es latente por fehaciencia, por operaciones no reales, por los delitos que están en las leyes. Por lo tanto, los invito a que hagamos de la contabilidad a ese nivel de empresas medianas o pequeñas donde requerimos en nuestros estudios la documentación, un trabajo más sofisticado, más delicado, con más información para saber las responsabilidades. Cristana Lira me dice, ¿podría ampliarnos un poco más con ejemplos el cohecho internacional, transnacional? El cohecho es soborno. No tiene que ver con nosotros en nuestra práctica, por eso no lo he tratado, pero hay una ley, que es la que les comentaba, que la que trata, lo que hace es combatir ese delito de sobornos. Imagínense ustedes que contratan una empresa del exterior o con un funcionario del exterior y le pagan para que les saque el negocio a favor. Eso es lo que está sucediendo. Tenemos leyes, lo malo es que no se aplican. Y hay un problema, una crisis moral generalizada
que Dios quiera que en algún momento eso cambie. Tengo mucha esperanza con las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, que no suceda todo lo que estamos viendo, y no solamente en el Perú, valgan verdades, esto es una crisis moral a nivel mundial. Ok, entonces Elizabeth me dice, en el caso de documentos emitidos en el exterior, ¿cómo demuestro el gasto si son adquiridos y pagados por plataforma? Elizabeth, supongo que te estás refiriendo a esos pagos que hacemos de Facebook, de HubSpot, porque ahora con la pandemia hemos acelerado muchas operaciones con no domiciliados y sobre todo de plataformas digitales, ¿no? El hecho es que estas empresas sí te entregan un comprobante, que le llaman un invoice, y la fehaciencia está dada por, a ver, si yo contrato Facebook, publicidad en Facebook, yo debo de tener los posts que hago en redes para demostrar que eso es lo que pagué. Normalmente, por ejemplo, en mi oficina, mi área de marketing me da un reporte de toda la publicidad pagada y de los resultados de la publicidad y cuántos clientes se consiguieron y cuántos no. Entonces, ciencia. Eso podría ayudarte para demostrar que el gasto es real, por ejemplo, ¿no? Me dice Marisol, una empresa que tiene a todo su personal tercerizado, ¿podría ser considerada sin capacidad operativa? Podría ser, Miguel, podría ser. Y justamente esas son las figuras en las que uno se pone a pensar. A ver, yo formo una empresa. ¿A qué me voy a dedicar? A dar servicios de ventas. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el core business de mi negocio? El servicio de venta. Como core business de negocio puedo tercerizar, la ley actual no lo permite. Entonces ya estoy en un problema laboral, ¿cierto? Y para SUNAT, esa empresa que no tiene planilla ni trabajadores se pregunta, oye, ¿y cómo lo hace? Terceriza todo. Terceriza todo. Raro. Entonces, si realmente hay un fondo económico en la operación, lo tendrás que sustentar en su momento y quizás SUNAT lo puede entender, pero no lo entiendo de inicio, ¿sí? Así es que puede ser que haya alguna explicación, pero no es lo usual. Luego me dice, gracias María Cristina, me saluda por la exposición. Noemí me dice, ¿cómo saber si el plan tributario planteado el límite de la elusión? Un alquiler planteado de 600.000 soles para un local de 3 pisos de 800 metros cuadrados. Noemí, como te dije, veamos los tres aspectos. Si la operación, o sea, si el acto es real, ¿sí? Si está de la ley y si es a valor de mercado. Si cumple con esos tres requisitos, tranquila, que la decisión que están tomando es correcta. ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar a definir si estamos frente. Cuando hago algo artificioso para lograr la ventaja, ya estoy en el marco de la ilusión. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que habría que ayudarnos. Muchas gracias, Vitilio, por tus saludos. César, Cintia, muy bien, muchas gracias. Vamos a hacerlo hasta 10:30. Muchas gracias, todos me saludan por aquí. Enrique Tejada dice, quisiera nos aclare cuál considera es el papel asignado al abogado especializado en la materia, puesto que muchas empresas operan únicamente con profesionales contadores y auditores, abarcando áreas de competencia legal. ¿Es posible el trabajo en equipo? Claro, Enrique, es lo que decía yo en una de mis diapositivas. El trabajo es multidisciplinario. Sucede que un poco la mentalidad ha cambiado, a ver cómo lo explico. Antes, para temas tributarios, inmediatamente el chip de los gerentes o de los accionistas o directores era el abogado tributarista. ¿Sí? Eso ha sido por muchos años. Sin embargo, en la cultura de la prevención, el papel fundamental lo tienen los tributaristas, los auditores tributaristas, los especialistas en tributación. ¿Por qué lo digo? Porque en el tema de la prevención, verificar que se haya calculado correctamente todos los impuestos, renta, IGB, hemos verificado que no haya alguna decisión que no esté sustentada ni soportada con la fehaciencia. Verificamos que todos los requisitos formales de libros, XML, con retenciones, todo se haya hecho. Es más, las auditoras, las Big Four y nosotros también usamos robots
todos esos procesos de validación masivos que son imposibles de trabajar de manera personal, ¿cierto? O con un equipo humano manual. Entonces, esto es un equipo y un trabajo totalmente de auditoría tributaria. Pero ¿qué tenemos en un segundo paso? Encontramos algunos issues o algunos puntos controvertidos y nos sentamos con nuestra área legal. Y ahí es donde el área legal interviene y dice, a ver, veamos el contrato, veamos esto, cuál es el análisis, intercambiamos ideas. Y si hay algo inclusive de valor de mercado, de precios de transferencia, incorporamos al especialista en precios de transferencia, que puede ser otro abogado, un economista, y terminamos haciendo un trabajo en equipo. Por lo tanto, lo que sí no puede hacer un contador tributarista es creerse abogado. Y tampoco al revés, un abogado tributarista opinar sobre estados financieros, NIF, implicancias tributarias en un marco de la ley de renta cuando el tema es evidentemente más complejo que eso, ¿no? Entonces considero que es un trabajo en equipo. El compliance tributario debe ser llevado a cabo por contadores tributaristas, que son auditores básicamente, por abogados tributaristas, abogados penalistas, ciertamente, por el tema de cubrir la implicancia, y economistas cuando se trata de precios de transferencia. Gracias, Vilmita, por tus saludos. Javier, Cecilia, muy bien. Verónica me dice gracias por las precisiones. Y acá hay una pregunta bien interesante. Me dice alguien que se ha puesto como tributaria. Me pregunta, hoy las facturas son electrónicas. ¿Será que aún hay falsas? Pues te digo, tributaria parcial electrónica. Y yo tengo mi factura 101 anotada de venta y anotada en el cliente, en su factura de compras, por la factura 100 también por 10.000, y aparece la factura 100 en otra empresa, ¿sí? O sea, clonan facturas, duplican facturas, no saben ustedes todos los artificios que encuentran. Entonces, aún hay facturas falsas electrónicas, ¿ya? Y lo otro que es todavía más peligroso es que puede ser que solo exista una factura entre A y B, y sea electrónica, y sea aparentemente real, porque inclusive hay medio de pago, hay bancarización, hay todo. Pero ¿saben dónde cae? Cuando decimos, a ver, la trazabilidad, fehaciencia, que son facturas que le llaman de favor, facturas que sustentan operaciones no reales, algunas que simulan relativamente. Hay simulación absoluta y simulación relativa. Una simulación relativa podría ser, bueno, yo compré cables, pero compré cables en un lugar que no me dieron factura, pero me he conseguido a un amigo que me va a facturar los cables con su empresa. Y entonces tenemos una operación no real, pero es una simulación relativa, distinta a la absoluta. Y entramos a un terreno, no saben ustedes, que puede ser muy complejo, pero ¿dónde está el quid del asunto? Nuestro medio de defensa como contadores tributaristas, liquidamos impuestos o contadores de empresas, la fehaciencia, señores, documentos. Necesito que me prueben que esta operación es real. Y con eso nos vamos a cubrir muchísimo. Luego me dice Jessica Carrillo, y creo que por esta vez, hay varias. Les prometo que les voy a responder todas. Voy a responder estas últimas porque dije que hasta las 10:30 en aras del tiempo, y tenemos pues una sorpresa para todos los que se han quedado hasta este último momento. ¿Bien? Muchas gracias. Y Elizabeth Robalino me dice, muchas gracias, gracias también. Gracias.